El filo del futuro. Howard Fast. Título original, The Edge of Tomorrow. Traducción de Luis Echavarri. The Martian Shop. 1959. La tienda marciana. Estos son los hechos fundamentales que conoció el sargento de policía Tom Bristow cuando le ordenaron que abriera la puerta y entrara. Se decía, es cierto, que los cerrajeros de Center Street podían abrir todo lo que estuviera cerrado, y esa reputación no era inmerecida. Pero aquella puerta era una excepción. En consecuencia, Bristow fue a abrir la puerta con 2 hombres uniformados, palancas de hierro, y todas las otras herramientas que pudiesen ser necesarias. Pero antes estudió un resumen de los hechos. Se había comprobado que las 3 tiendas habían abierto sus puertas el mismo día y a la misma hora, y, otra muestra de una inteligencia bien organizada y ordenada, que los 3 locales habían sido alquilados el mismo día y que las escrituras habían sido firmadas a la misma hora. La tienda de Tokio se encontraba en la mejor parte de la Ginza. El local había estado ocupado por una excelente joyería y relojería, quizá la segunda o la tercera entre las mejores de todo el Japón. Los joyeros habían rescindido la escritura de dominio, negándose a dar a la prensa explicación alguna. Sin embargo, posteriormente se reveló el precio pagado a la joyería por la compra de su arriendo, 50 diamantes de exactamente 3 quilates cada uno, todos tan semejantes, tan idénticos en su perfección, que los peritos en diamantes consideraron la existencia misma de la colección, hasta entonces desconocida, como un acontecimiento único en la larga historia de las joyas. La tienda de París estaba, por supuesto, en el Faubourg St-Honoré. No había locales desocupados en ese tiempo, y la escritura de arrendamiento de un famoso modisto fue comprada por 40 millones de francos. El modisto, su nombre se omite a pedido del gobierno francés, dio el precio en broma, pues no tenía el propósito de ceder el local. Cuando el agente del comitente libró inmediatamente un cheque, tomándole la palabra, el modisto no tuvo más remedio que cerrar el trato. La tercera tienda estaba en la Quinta Avenida de Nueva York. Tras 30 años de actividad en la avenida, los 10 últimos cada vez menos beneficiosos, la vieja y sólida Casa del Bosque renunció a luchar contra las mercaderías modernas. El local que había ocupado estaba entre las calles 52 y 53, en el lado este de la calle. La propiedad misma era administrada por Clyde y Abrahams, quienes tuvieron el placer de liberar a Delbos de un arrendamiento firmado en 1937 y se apresuraron a duplicar el precio del alquiler. La Slocum Company, actuando como agente de los comitentes, que no intervinieron en las gestiones con Clyde y Abrahams ni luego con Trevore, la casa decoradora, no protestó por el aumento, firmó la escritura, y pagó un año de alquiler. Arthur Lewis, uno de los socios más jóvenes de la Slocum Company, dirigió las negociaciones. Wally Clyde, de Clyde y Abrahams, observó en aquel momento que la Slocum Company hacía un mal negocio. Lewis se encogió de hombros y dijo que ellos seguían instrucciones, y que si él hubiera hecho el trato por su propia cuenta hubiese vendido su alma al diablo antes de aceptar un alquiler tan exorbitante. Lewis se encargó también de las negociaciones con Trevore, les entregó planos detallados para la refacción y la decoración del local, y aceptó el precio. No obstante, dio a conocer claramente las instrucciones concretas de su cliente, aceptar cualquier precio y tratar solo con las empresas que él le había indicado. Lewis le dijo a Trevore que la Slocum Company detestaba semejantes prácticas y que no se repetirían en el futuro. Cuando se redactaba este resumen, el señor Samuel Carradine de la compañía Trevore mostró los planos originales para la refacción y la decoración del local, es decir, los planos que le había entregado el señor Lewis. Estaban dibujados a mano en un papel fino pero fuerte de color amarillo pálido. 2 peritos en papel, uno de ellos el químico jefe de los talleres Harling, han examinado ya esos planos, pero no pueden identificar el papel, ni han visto nunca otro igual. Afirman que ese papel no está hecho con pulpa ni con trapos. Parte del papel es ahora objeto de análisis químicos en los laboratorios Crestov. Desde este punto en adelante la historia de los 3 locales es bastante similar, y no nos referiremos aquí sino a la tienda de la Quinta Avenida.
En los tres casos el alquiler y las modificaciones fueron convenidos en circunstancias análogas, en los tres casos los acontecimientos se desarrollaron de modo parecido, dentro de las normas culturales de cada país. En los tres casos, además, la decoración del local era de un gusto excelente, raro, pero que no obstante armonizaba hábilmente con el aspecto general de la calle. Trevore cobró más de $100,000 por la refacción y el decorado. El frente de la tienda fue revestido de paneles ajedrezados de acero inoxidable. Los vanos de las ventanas fueron ensanchados y una magnífica puerta de bronce reemplazó a la anterior de madera de roble. El interior se pintó de negro y carmesí, se pusieron cortinas y alfombras de color amarillo mostaza y se instalaron escaparates y vitrinas de bronce y cristal. Los decoradores consultados están todos de acuerdo en cuanto a la apreciación de los resultados. Sin duda las tres tiendas fueron diseñadas con un gusto excelente, si no soberbio, el decorado era raro, audaz, pero no vulgar ni desagradable. Debe advertirse, no obstante, que el señor Honest Soros, jefe del Departamento de Embellecimiento de la Asociación de la Quinta Avenida, señaló ciertos conceptos angulares, es decir, grados de ángulo insólitos, nunca utilizados hasta entonces por los decoradores norteamericanos. En la Quinta Avenida, como en los otros casos, el punto central de la decoración era una reproducción en cristal del planeta Marte, suspendida del cielo raso, y que giraba con el mismo movimiento del planeta. Todavía no se ha determinado qué clase de mecanismo mueve esos globos. Los globos, que muestran un raro y notable mapa de la superficie de Marte, fueron instalados por los dueños de la tienda cuando Trevore terminó su trabajo de refacción y decoración. Aunque el frente de la tienda es espléndido, tiene ese aspecto de costosa modestia que caracteriza a Tiffany. Lo último que se instaló fue el nombre de la tienda, Productos Marcianos, en letras doradas en relieve de 15 centímetros de altura. Hoy sabemos que ese letrero es de oro puro. Las tres tiendas abrieron sus puertas al público a las 10 de la mañana del día 10 de marzo, según la hora y el día locales. En Nueva York el letrero Productos Marcianos fue exhibido durante 8 días y despertó gran curiosidad, tanto entre el público como en la prensa. Pero hasta la apertura de las tiendas no se dio información alguna. Durante esos días se exhibieron 4 objetos en los escaparates de la tienda. Sin duda el lector de este resumen ha visto o ha examinado esos objetos en su pequeño pedestal de cristal, enmarcados de terciopelo negro como si fueran joyas preciosas, y lo eran hasta cierto punto. Los 4 objetos fueron un reloj, una máquina de sumar, un pequeño motor y una caja de música. Solo el reloj tenía aspecto de reloj, era un instrumento de gran precisión, que funcionaba, como otros relojes, con las variaciones de la presión atmosférica. Sin embargo, el diseño, los materiales y su belleza superaban a todo lo que se podía conseguir en el mercado corriente. La máquina de sumar era un cubo negro de unos 15 centímetros de lado. En la cubierta, de algún material sintético o plástico indeterminado, había unos raros jeroglíficos blancos y dorados que han llegado a ser conocidos como escritura marciana. La máquina se adaptaba rápida y fácilmente al sonido de una voz y calculaba de acuerdo con la instrucción vocal. Los resultados salían por una pequeña ranura en la parte superior, impresos en un papel análogo al mencionado antes. Teóricamente, esa máquina de calcular podría ser construida en la actualidad, pero, nos dicen, solo por 2 talleres, uno de Alemania y el otro del Japón. El costo sería enorme, en verdad, se necesitarían años de trabajo de laboratorio para que pudiera sumar, restar, multiplicar y dividir con números de 13 dígitos y todo mediante órdenes vocales. El motor tenía el tamaño de una pequeña máquina de coser eléctrica, era de algún metal azul y pesaba poco más de 6 kilos. Se lo aplicaba fácilmente a una embarcación, un automóvil o cualquier vehículo. Era un motor de reacción de 40 caballos de fuerza, y contenía, casi microscópicamente, su propio generador atómico, garantizado para 1000 horas continuas de funcionamiento. Mediante un silenciador, para el que todavía no se ha descubierto ni siquiera la solución teórica, producía menos ruido que un motor de lancha común.
En las tiendas no se hablaba en verdad de silenciadores, sino de un tono que el oído humano no percibía. Ingenieros competentes opinan que esta explicación no es verosímil. A pesar de las implicaciones de este motor atómico, lo que más llamaba la atención y lo que provocaba mayor número de especulaciones era la caja de música. De las mismas dimensiones que la máquina de sumar, aproximadamente, era de un material sintético amarillo pálido, con jeroglíficos de color gris oscuro. Funcionaba mediante dos ligeras depresiones en la cubierta, un ligero toque en una depresión la ponía en marcha, y un segundo toque en la misma depresión la paraba. Cuando se tocaba la segunda depresión, cambiaba la categoría de la música. Había 22 categorías de música disponibles, música sinfónica en 3 secciones cronológicas, música de cámara en otras 3 secciones, piano solo, violín solo con o sin acompañamiento, música folclórica de 7 culturas, óperas, en 3 secciones, orquesta, reparto completo y orquesta, es decir la ópera completa, y trozos selectos, música religiosa, dividida en 5 categorías religiosas. Canciones populares en secciones nacionales, música instrumental para 82 instrumentos. Jazz en 5 categorías, y 3 categorías de música infantil. Los vendedores de cada una de las 3 tiendas presumían que la caja de música tenía un repertorio de más de 11.000 selecciones musicales distintas, pero este número, por supuesto, no pudo ser comprobado y se lo ha discutido a menudo. Asimismo, el empleo de la orden vocal para ajustar el sonido y el tono, que no eran inferiores a los de los discos de alta fidelidad producidos en gran escala, fue considerado una impostura. Pero el señor Harry Flannery, ingeniero consultor de sonido de la Radio Corporation of America, ha declarado que la caja de música podía ser fabricada con los presentes conocimientos técnicos, especialmente desde el descubrimiento de la electrónica de los transistores. Como sucedía con la máquina de sumar, la teoría era menos asombrosa que la tecnología. Pero el señor Flannery admitió que un repertorio de 11.000 obras, si no había aquí engaño, superaba las posibilidades de los conocimientos y la técnica actuales. Hemos interrogado a numerosos testigos y hemos compilado una lista de más de 300 obras interpretadas por la caja de la tienda. Esos eran los 4 objetos que se exhibían en los escaparates de las 3 tiendas. Los 4 objetos podían ser examinados y probados en las tiendas mismas. El reloj se vendía al precio de $500, la máquina de sumar a $475, el motor a 1.620 y la caja de música a 700. Y estos precios eran exactamente los mismos, al cambio corriente, en Tokio y París. Antes de la apertura de las tiendas, es decir el día anterior, anuncios de un cuarto de página, solo en el New York Times, decían sencilla y directamente que los habitantes del planeta Marte anunciaban la inauguración, al día siguiente, de la tienda de la Quinta Avenida, donde se exhibirían, se harían funcionar y se pondrían a la venta 4 productos de la industria marciana. Se explicaba la limitada selección de las ofertas como un primer paso destinado a comprobar las reacciones de los compradores terrestres. Se esperaba, afirmaba además el anuncio, que las relaciones comerciales entre la Tierra y Marte se mantuvieran en el plano más amistoso, y se declaraba que los industriales marcianos no querían trastornar el sistema económico de la Tierra. El anuncio decía luego que se recibirían pedidos de todos los productos, garantizándose la entrega en un plazo de 12 días, y expresaba la esperanza a que esto iniciase una relación cordial, provechosa y duradera entre los habitantes de los 2 planetas. Este anuncio no era lo primero que aparecía en la prensa acerca de las tiendas marcianas. Todos los columnistas habían dicho ya algo sobre lo que era, sin duda, uno de los planes de propaganda más nuevos e imaginativos de la era del espacio. Algunos periodistas sabían de muy buena fuente, la ciudad estaba poblada de rumores, que detrás de las tiendas estaba la General Dynamics. Otros nombraban a la General Electric, la Radio Corporation, y hasta una docena de empresas industriales. Se hablaba asimismo de un traficante joven y brillante, un modisto de París y un magnate de la marina mercante griega. Algunos decían haber descubierto un plan de los industriales alemanes para introducirse en el mercado de los Estados Unidos, y, por supuesto,
Había indicios asegurando que la Unión Soviética inspiraba ese método con el propósito de destruir el capitalismo. Los ingenieros estaban dispuestos a reconocer la pericia técnica de Rusia, pero los decoradores no admitían que los rusos fueran capaces de decorar con originalidad y buen gusto. Pero hasta que se abrieron las tiendas, y se demostró cómo funcionaban realmente las máquinas, nadie se tomó el asunto demasiado en serio. El 10 de marzo se inauguraron las tiendas en cada una de las 3 ciudades. El 10 de marzo era lunes en Nueva York. Las tiendas permanecieron abiertas hasta el viernes, y luego se cerraron, parece que para siempre. Pero en esos 5 días acudieron a la tienda de la Quinta Avenida millares de personas. Se mostró cómo funcionaban las máquinas y se aceptaron miles de pedidos, aunque no se admitió ningún pago anticipado. La tienda de Nueva York era atendida por un hombre y 5 mujeres, altas, encantadoras y eficientes. El aspecto que tenían realmente es tema de discusión, pues los 6 llevaban unos antifaces de un material gomoso ajustados al rostro. Curiosamente, el efecto era muy agradable. Guantes del mismo material les cubrían a todos las manos, de modo que ninguna parte de la piel quedaba a la vista. Ian Matson dijo en el News al día siguiente, nunca los habitantes de 2 planetas se encontraron en circunstancias más promisorias. Habiendo visto la figura marciana, y algo del encanto marciano, estoy dispuesto a correr cualquier riesgo por un rostro marciano. Descúbranse, hermosas, descúbranse. La Tierra espera conteniendo el aliento. El profesor Hugo Oleksin, el famoso astrónomo, hizo una visita a la tienda a pedido de Life. Su artículo decía entre otras cosas, si los seres enmascarados de esta tienda son marcianos, digo que hay que conquistar el espacio. Sé que resulta extraño que un astrónomo hable de piernas bien formadas y de acentos apagados y susurrantes, pero sé que en el futuro mi mujer me mirará con ojos raros cada vez que yo contemple el planeta rojo. En cuanto a la relación que pueda haber entre un excelente plan de propaganda y el planeta Marte, el sentido común me ordena no hacer comentarios. Quizá la Unión Soviética pensaba de otro modo, pues al segundo día de estar abierta la tienda se supo que 2 caballeros de la embajada rusa habían ido allí y habían ofrecido $1 millón norteamericanos por la muestra del motor atómico. Los marcianos rechazaron el ofrecimiento, cortés pero firmemente. El miércoles los productos de Marte ocupaban en la prensa de Nueva York más espacio que las noticias internacionales. Dejaban afuera la crisis de Medio Oriente, y en el Times, Formosa quedó relegada a la página 17. Una docena de autoridades emitió sus doctas opiniones. El tránsito en la Quinta Avenida era imposible, y se recurrió a un centenar de policías extras para mantener el orden y hacer posible la actividad comercial de la avenida. La Asociación Amigos de la Quinta Avenida decidió solicitar un embargo alegando que productos marcianos desorganizaba la práctica corriente de los negocios. Algo muy parecido sucedía en el Faubourg St. Honoré y en la Ginza. Ese mismo día miércoles la industria norteamericana despertó al fin, y hubo pánico. En toda la nación se llamó a reunión de directorio. Importantes magnates industriales volaron a Washington y las acciones de las compañías de aparatos electrónicos, máquinas comerciales y automóviles bajaron 16 puntos. El mayor fabricante de máquinas clasificadoras y calculadoras vio cómo se vendían las acciones de su empresa 10 minutos antes que funcionase el indicador eléctrico, con una baja de 180 puntos. Y lo mismo sucedió en las bolsas de Londres, París y Tokio. Pero el servicio secreto no se puso en acción sino hasta el jueves, día en que pidió oficialmente al FBI y al Departamento de Policía de Nueva York que averiguaran quién estaba detrás de los productos marcianos, dónde habían sido fabricadas esas máquinas, si las habían importado, y si se habían pagado los derechos de aduana. La Sûreté y la policía de Tokio habían tomado ya medidas análogas. No entraremos en las minucias de la investigación, y baste decir que las autoridades trabajaron en vano. Las 3 cuentas bancarias eran resultado de grandes depósitos de dinero hechos por personas muy comunes que no se distinguían de millares de personas comunes. Los agentes actuantes habían recibido por correo plenos poderes, así como instrucciones.
Las investigaciones no terminaron hasta el viernes por la tarde. El viernes varios organismos del gobierno y de la policía vigilaban ya las 3 tiendas. En Nueva York, la policía secreta de la ciudad montó una guardia de 24 horas en la Quinta Avenida, el miércoles por la tarde, antes que llegaran de Washington instrucciones o pedidos. Pero ninguno de los empleados de la tienda salía de ella después de cerrarse las puertas, ni en ningún otro momento. A la noche cubrían los escaparates con cortinas que ocultaban los objetos exhibidos. A las 10 de la mañana descorrían las cortinas. Durante el viernes se discutió en Nueva York y Washington si convenía impartir la orden de embargo o hacer un reconocimiento. Al mismo tiempo el gobierno vacilaba. Si la tienda era un plan de propaganda de algún grupo industrial, cualquier organismo oficial que interviniese se exponía a quedar en ridículo ante todo el país, y aún a correr ciertos riesgos si la parte perjudicada iniciaba una acción legal. Agentes de la policía secreta habían entrado en la tienda y salido de ella un centenar de veces en busca de alguna infracción, pero nada habían encontrado, ni siquiera una excusa. El viernes por la noche la tienda de la Quinta Avenida cerró como de costumbre. Bajaron las cortinas. A las 11 apagaron las luces. A las 3 de la madrugada se abrió la puerta de la tienda. A esa hora de la mañana del sábado, la Quinta Avenida estaba desierta. En aquel momento observaban la tienda 4 detectives de la ciudad, 2 agentes federales, 2 miembros del Servicio Secreto Central y 3 detectives privados contratados por la Asociación Nacional de Fabricantes. Los 11 hombres no trataron de ocultarse. La tienda solo tenía una entrada. Al otro lado de la avenida esperaban 4 coches. De la tienda Productos Marcianos salieron los 5 empleados, cargados de paquetes. En ese mismo momento un gran automóvil negro se detuvo frente a la tienda. El conductor abrió la portezuela trasera, los 5 empleados entraron y el coche se puso en marcha, seguido por los otros 4 coches. Los agentes que vigilaban tenían órdenes de no intervenir y no arrestar a nadie, sino de seguir a cualquier empleado hasta su destino e informar por radio. Contamos con una descripción exacta del automóvil. Se parecía a un Continental y tenía unos 30 centímetros más de largo, pero no era más ancho. La capota era rara, más redondeada que en los coches comunes. El coche fue hacia el centro de la ciudad a velocidad moderada, entró en el Central Park, salió de él por la 7ª Avenida y la calle 110, siguió hacia el norte y luego, por la calle 155, hasta la autopista del río Harlem. Cuando llegó a la autopista, 2 coches policiales se unieron a la caravana. En la rampa de acceso del puente George Washington el coche aumentó la velocidad y cuando tomó la autopista corría ya a 120 kilómetros por hora. Los coches policiales hicieron oír sus sirenas y se ordenó por radio a otros coches policiales que cerraran la calle Dickman. En ese momento el coche negro desplegó unas alas, de unos 2 metros a cada lado, y se elevó como un avión de reacción. Pareció que los otros coches se hubieran quedado detenidos en el camino. No es posible estimar exactamente la velocidad del coche en aquel momento, pero era muy superior a los 200 kilómetros por hora. El coche despegó en unos pocos segundos, ganó altura rápidamente y desapareció hacia el este. Fue captado 2 veces en el radar, volaba a 6.000 metros de altura y a una velocidad notable incluso para un avión de reacción. La Fuerza Aérea fue notificada inmediatamente, y muchos aviones levantaron vuelo en segundos, pero no hay informes de si el coche, o avión, negro fue visto otra vez, y tampoco lo captó el radar. El desarrollo de los acontecimientos fue aproximadamente idéntico en Tokio y en París. El personal de la tienda no fue alcanzado ni detenido en ningún caso. Este fue el resumen que el sargento Bristol examinó antes de ir al centro de la ciudad y forzar la puerta de entrada de Productos Marcianos. No se enteró de nada nuevo, y, en realidad, sabía mucho más. Su propia especialidad era entrar y registrar, pero como casi todos los ciudadanos de Nueva York, había pensado durante días en el intrigante problema de los productos marcianos.
Era muy práctico en el arte de rechazar conclusiones que no estuviesen fundadas en la experiencia, en hechos que él mismo no pudiese comprobar con la vista, el tacto o el olfato. Sin embargo, no podía dejar de imaginar que detrás de la puerta de la tienda esperaba un enjambre de posibilidades. Era aún demasiado joven para no excitarse con su trabajo, y la excitación había ido aumentando a lo largo del día. Tanto la policía municipal como el FBI habían decidido esperar hasta el sábado antes de abrir la tienda, y así se comunicó a Tokio y París. En realidad, la tienda de Nueva York fue abierta unas pocas horas después que las otras. Cuando Bristol llegó a la esquina de la calle 52 y la Quinta Avenida, lo esperaban por lo menos unos 12 hombres, el jefe de policía, el alcalde, el general Arlen Mack, un coronel del Servicio Secreto Militar y varios funcionarios del FBI. Se habían reunido además unos 100 espectadores, contenidos por la policía. El jefe de policía estaba enojado y dijo que Bristol era un hombre capaz de llegar tarde a su propio entierro. Me dijeron que estuviera aquí a las 7 en punto, señor, dijo Bristol. Todavía faltan unos minutos para las 7. Bueno, no discuta. Y abra esa puerta. Fue más fácil decirlo que hacerlo. Cuando arrancaron la chapa de bronce, encontraron debajo acero puro. Lo fundieron e hicieron saltar a martillazos el cerrojo. Tardaron casi una hora en abrir la puerta, y, como había sucedido en Tokio y en París, encontraron la tienda vacía. La hermosa reproducción en cristal del planeta Marte había sido pulverizada, los fragmentos estaban en un cesto, y se los llevaron a Center Street para analizarlos. Por lo demás, ninguna de las decoraciones había sido alterada o eliminada, ni siquiera las letras de oro puro del frente de la tienda, las que por sí solas valían una fortuna. Pero los 8 productos, los 4 del escaparate y los otros 4 utilizados en la tienda para las demostraciones, habían desaparecido. Los altos funcionarios recorrieron el local durante una hora aproximadamente, examinando el decorado y cuchicheando en los rincones. Alguien hizo la inevitable referencia a impresiones digitales, pero el jefe de policía gruñó. La gente con la piel cubierta no deja impresiones digitales. A las 9 se fueron los altos funcionarios, y Bristol se puso a trabajar. 2 de los hombres del FBI se quedaron y observaron con admiración silenciosa los métodos de los 3 hombres de Center Street. La especialidad de Bristol era, como hemos dicho, entrar y registrar. Tenía 4 hijos, una mujer a la que adoraba, y era moderadamente ambicioso. Hacía ya largo tiempo había decidido hacer de su especialidad una ciencia, y luego llevar esa ciencia a un punto de perfección desconocido. En primer lugar, encendió todas las lámparas e inundó la tienda con 3000 vatios de iluminación adicionales. Como la tienda solo tenía una habitación principal, una pequeña oficina, y un baño, el resultado fue considerable. Además, él y sus 2 ayudantes llevaban lámparas portátiles en los cinturones. La finalidad principal del registro es encontrar lo que se busca, les dijo Bristol a los del FBI. ¿Sabe usted lo que hay que buscar? No. Ni lo sabe nadie. Eso facilita las cosas, en cierto modo. Los hombres de Center Street quitaron primero las cortinas, extendieron sábanas blancas, cepillaron cuidadosamente las cortinas por ambos lados, las doblaron, las apartaron y recogieron y rotularon el polvo. Luego barrieron todos los pisos, que repasaron por segunda vez con una aspiradora, y el polvo fue cernido, empaquetado y rotulado. Enseguida, ajustando a la aspiradora una nueva bolsa cada vez, repasaron el piso, las paredes, el cielo raso, las molduras y los muebles. Y también las bolsas fueron empaquetadas y rotuladas. Luego desarmaron los muebles tapizados, desmenuzando el paño y el relleno, punzando y desgarrando el caucho espumoso de los cojines. Y una vez más rotularon todo. Esto es casi mecánico, explicó Bristol. Simple rutina. Los análisis químicos y microscópicos los hacemos en el centro. Simple rutina, ¿eh? Me refiero a un problema de esta clase. No investigamos problemas de esta clase más de 2 o 3 veces al año.
A las 2 de la madrugada, los hombres del gobierno fueron a comprar café y sándwiches y volvieron con una caja de comida para los hombres de la ciudad. A las 4, el alfombrado había sido llevado a Center Street, en el baño habían sido arrancadas las baldosas, las cañerías estaban desconectadas y todos los artefactos desmontados. A las 6 de la mañana del domingo, a la luz fría y gris de la aurora, los hombres de Bristol examinaban todas las piezas de madera o metal de la tienda. Hicieron el descubrimiento en un escritorio moderno de diseño sueco, de madera de abedul, con un listón en el frente. Cuando arrancaron el listón, Bristol encontró una película de unos 2 centímetros de largo y 3 milímetros de ancho. La levantó a la luz con unas pinzas, la miró con una lupa, y descubrió que era una película fotográfica. Había 16 fotografías completas y parte de otra. Minutos después, Bristol estaba en un auto con los hombres del gobierno, corriendo hacia Center Street. Solo entonces se permitió dar una opinión. Deben haber estado trabajando en la película, observó. He leído que eran muy ordenados y escrupulosos. Pero hasta una persona ordenada puede perder algo. Incluso un marciano, terminó en tono de duda. Aunque parezca raro, los funcionarios del gobierno no hicieron comentario alguno. Se ha hablado mucho de Bristol y se ha dicho que irá lejos. Ya lo han ascendido y sin duda su nombre aparecerá en las crónicas del futuro. Era un hombre honrado y concienzudo, con una inteligencia metódica a la par de cualquier otra inteligencia metódica. El profesor Julius Goldman tampoco será olvidado. Jefe del Departamento de Lenguas Semíticas de la Universidad de Columbia, era también el principal filólogo del hemisferio occidental, si no del mundo, y a él, tanto como a otros, se le puede atribuir el mérito de haber descifrado la escritura cretense primitiva. Fue un precursor de la reciente tentativa, brillante, aunque fracasada, de descifrar la escritura etrusca. Juntamente con Jacobs de Oklahoma, es la autoridad principal en las lenguas indígenas de Norteamérica y se especializa en los dialectos de las llanuras. Se dice que en el mundo no hay una lengua importante, viva o muerta, que no pueda hablar con fluidez. Quizás sea una exageración, pero desde que Goldman fue llamado por la Casa Blanca ese mismo domingo, y ya en Washington se puso al frente de un equipo de 5 de los mejores filólogos del país realizando lo que se esperaba de él en 32 horas, se dijo que en verdad su reputación era merecida. Sin embargo, por la gracia de Dios, o de cualquiera que sea la fuerza que determina nuestro destino, se le dio una piedra de Rosetta, por decirlo así. Sin ella, como Goldman mismo fue el primero en señalar, la escritura marciana no hubiese podido ser descifrada, ni ahora ni nunca probablemente. La piedra de Rosetta, que, como se recordará, permitió a los filólogos descubrir el misterio de los jeroglíficos egipcios, al proporcionarles, en la misma piedra, traducciones en lenguas conocidas. Era en este caso un trozo de la película con una inscripción en inglés y otra en marciano. Partiendo de la hipótesis que una era traducción de la otra, el profesor Goldman encontró una brecha. Sin embargo, este trabajo de reconstrucción sigue siendo el más extraordinario de toda la historia del lenguaje. Ese martes, el martes siguiente a la fecha en que entraron en la tienda las autoridades, el presidente de los Estados Unidos convocó a una reunión ampliada de gabinete en la Casa Blanca. Además de los miembros regulares del gabinete se habían reunido allí otras 42 personas, entre ellas Julius Goldman, y no era solo Goldman el que parecía demacrado por la falta de sueño. Todos habían leído y estudiado una versión algo aumentada del informe oficial. El presidente inició la reunión pasando revista a los hechos, mencionó algunas opiniones de los peritos, y luego dijo: ¿Qué podemos pensar, caballeros? Luego de nuestras tímidas exploraciones del espacio, el reino de las estrellas ya no es dominio exclusivo de los novelistas. Hasta ahora no hemos llegado a conclusiones sólidas, pero espero que al término de esta reunión podamos ponernos de acuerdo. No necesito repetir que algunas de las mentes más agudas de los Estados Unidos opinan aún que las tiendas marcianas fueron una broma. Si así fuese, esa broma, que le ha costado a su autor muchos millones de dólares, no ha tenido ningún sentido.
Rechazo de plano esa conclusión, ni puedo aceptar tampoco que hayamos presenciado una notable campaña de propaganda. He llegado a ciertas conclusiones propias, pero no las expondré hasta que hayan hablado otros hombres. Como la mayoría de ustedes sabe, gracias a la energía e ingeniosidad del Departamento de Policía de Nueva York, descubrimos un trozo de película en la tienda de la Quinta Avenida. Nada de valor se encontró en París ni en Tokio. Sin embargo, he invitado a los embajadores de Japón y Francia. No digo que su interés sea mayor que el de otras naciones, pues. El presidente vaciló, se encogió cansadamente de hombros y continuó. Bueno, les hablará ahora el profesor Julius Goldman de la Universidad de Columbia, nuestro máximo filólogo. Su contribución a la solución de este problema no puede ser excesivamente estimada. El profesor Goldman explicó serenamente que él no había encontrado ninguna solución a la que no hubiesen contribuido también sus colegas que no asistían a la sesión. Los 6 habían preparado una declaración jurada que leería en nombre de todos. Pero antes deseaba mostrar las fotografías. Apagaron las luces de la sala. En un extremo de la habitación, en una pantalla, apareció la primera imagen, una superficie cubierta de líneas verticales, lo que se llamaba ya el jeroglífico marciano. Luego de otra fotografía similar apareció la piedra de Rosetta. Arriba, en letras latinas se leía esta inscripción. Compuesto para varones blancos, de 16 a 19 años de edad. Y directamente debajo, también en inglés, decía. Advertencia general. En caso de huida o resistencia, estimulación permanente del nervio trigémino. Y debajo. Cámara de alimentación, hembras de piel amarilla, de 7 a 10 años de edad. Y un verso final en inglés. He viajado mucho por los reinos del oro. Debajo de esas líneas en inglés, había varias columnas verticales de jeroglíficos. El profesor Goldman explicó. Esta fotografía nos dio la clave, aunque no pretendemos conocer exactamente el significado de las inscripciones. Las autoridades médicas consultadas han indicado que cierto tipo de irritación del nervio trigémino puede ocasionar el dolor más exasperante que conozca el ser humano. La inclusión del verso de Keats carece por completo de sentido, quizá pueda encontrarse alguna explicación en el futuro. Las otras fotografías, como ustedes ven, muestran solo jeroglíficos. Encendieron las luces. El profesor Goldman parpadeó, cansado, se limpió los anteojos y dijo. Antes de presentar nuestra declaración, y con la indulgencia de ustedes, debo decir unas pocas palabras acerca del lenguaje. Cuando nosotros, los filólogos, pretendemos haber develado el misterio de alguna lengua antigua, no hablamos como criptógrafos que han descifrado una clave. La filología y la criptografía son ciencias muy distintas. Cuando se descifra una clave, se descifra también el mensaje. Cuando se descifra una lengua solo se da un primer paso en un camino largo y arduo. Ningún hombre aislado, ningún grupo particular han develado nunca los secretos de una lengua antigua. Esa tarea es siempre internacional, y necesita de la contribución de muchas generaciones. Digo esto porque quizás se han alimentado aquí demasiadas esperanzas. Contamos con muy pocos elementos, solo unas pocas palabras y cifras, es una lengua que no tiene relación alguna con las nuestras, y solo hemos tenido unas pocas horas para encarar el problema. Por consiguiente, aunque hemos podido extraer algún significado de 2 de las fotografías, quedan también muchos espacios en blanco y muchos enigmas. Tenemos a nuestro favor los siguientes hechos. En primer lugar, todo lenguaje, quizá en todo el universo, parece tener un desarrollo y una estructura lógicas. Segundo, estos jeroglíficos se refieren a la vida en la Tierra. Y, por último, esa es afortunadamente una forma de escritura alfabética, donde hemos creído descubrir 41 signos, con 30 consonantes por lo menos. Estas formas consonantes indican un ordenamiento de las vocales similar al nuestro, es decir, similar en su estructura física, pues los sonidos idiomáticos están determinados en gran medida por características físicas corporales. Mis colegas opinan sin embargo que no hay indicio de relación alguna entre este alfabeto y ningún idioma terrestre conocido.
Por mi parte, no haré comentario alguno acerca del origen de esta lengua, pues no es ese mi campo ni mi propósito. El presidente movió la cabeza afirmativamente y dijo: Comprendemos, profesor Goldman. Goldman continuó: Proyectaremos la traducción en la pantalla, pues se entenderá mejor leída que oída. Apagaron otra vez las luces y en la pantalla apareció lo siguiente. Ensayo de traducción parcial de las 2 primeras fotografías entregadas a los infrascritos. Codicioso lascivo, dedicado a... Practicando. Crímenes. Muertes, en masa, tiempo, generaciones, de, asesinato, dócil. Voluntario. ¿O cuando muestra placer, títulos? ¿Qué se llama a sí mismo? ¿Qué se llama a sí mismo con jactancia, hombre, o humanidad? ¿Comparado con? Igual a, enfermedad, o plaga o moho, frente a, hermoso. Rico, planeta, o globo. La voz del profesor Goldman intervino. Esta es la primera fotografía. Como ven ustedes, nuestra traducción es un ensayo muy incompleto. Los elementos son escasos. La palabra entre paréntesis y entre signos de interrogación es una deducción y no una suposición, pero una deducción basada en muy pocos hechos. Ahora la segunda fotografía. Fuerza, o violencia, comprendida, o resistida por hombre, o humanidad, primitivo, o número 1, desarrollo de la potencia o energía o máquina, atómica, estación del espacio o pequeño planeta, no posesión referente probablemente a la estación del espacio, espacio exterior. Vacío. Negativo, brazo largo, arma. Superstición. Ignorancia. Novedad. La inscripción seguía en la pantalla, y la voz de Goldman, baja, cansada y sin expresión, explicó. Encerramos entre paréntesis varias palabras, una después de otra, cuando no hemos podido decidirnos por una. Pero solo una palabra se traduce. Goldman calló. Los nombres de los 6 filólogos aparecieron en la pantalla. Se encendieron las luces, pero el silencio pareció continuar la oscuridad anterior. Por fin, el secretario de Estado se levantó, miró al presidente, y le dijo al profesor Goldman: Deseo conocer su opinión, profesor. ¿Estos jeroglíficos son un engaño? ¿Tienen su origen en la Tierra? ¿O nos las tenemos que haber con marcianos? No es una palabra sucia. Todos la piensan, y nadie la dice. Deseo oír su opinión. Soy un hombre de ciencia y un erudito, señor. Si no sé bastante, me abstengo de opinar. Y este es ahora el caso. Usted sabe más que nadie en la Tierra. Usted puede interpretar ese enredo extraño. No más que usted, señor, replicó Goldman suavemente. Lo que he leído yo, lo ha leído usted. Usted lo ha examinado como filólogo, insistió el secretario de Estado. Sí. Entonces, como filólogo, ¿opina usted que este lenguaje proviene de la Tierra? ¿Cómo puedo responder a esa pregunta, señor? ¿Qué vale mi opinión cuando los hechos son tan débiles? Entonces, díganos, ¿advierte usted alguna relación con algún idioma conocido de la Tierra? No, no la advierto, contestó Goldman, y sonrió un poco tristemente. Se hizo otra vez el silencio. En ese momento apareció uno de los secretarios del presidente y distribuyó copias de la declaración. Hubo un silencio más largo mientras todos estudiaban el documento. Luego el embajador de Francia pidió la palabra. Señor presidente, dijo, miembros del gabinete y caballeros. Muchos de ustedes saben que mi gobierno discutió ayer este mismo problema. Tengo instrucciones de hacer cierto pedido, si la ocasión así lo reclama. Creo que la ocasión lo reclama. Pido que hagan venir inmediatamente al embajador de la Unión Soviética. La petición no llamó la atención ni sorprendió a nadie. Fueron en busca del embajador soviético. Este esperaba, evidentemente, pues se presentó a los pocos minutos, y cuando declaró enseguida que hablaría también en nombre de la República Popular China o se iría,
El presidente de los Estados Unidos reprimió una sonrisa y asintió. El embajador recibió un informe y una copia del documento, los leyó, y se inició la sesión, que continuó hasta las 3 de la mañana del día siguiente. En ese tiempo se presentaron 32 especialistas que dieron su opinión o testimonio, y se marcharon. La sesión se interrumpió luego durante 5 horas y volvió a reunirse con la presencia de los representantes de la India, China, Gran Bretaña, Italia y Alemania hasta las 6 de la tarde del miércoles. Al día siguiente se convocó a una reunión extraordinaria de la Asamblea de las Naciones Unidas. Para entonces el profesor Goldman, con ayuda de filólogos japoneses, chinos y rusos, había terminado una traducción completa. Antes que esa traducción se publicase en la prensa internacional, fue puesta a disposición de todos los delegados de la Asamblea de las Naciones Unidas. El sábado, solo una semana después que el sargento Bristol hubiese forzado la puerta de la tienda, el jefe del gobierno hindú habló en la ONU. Es realmente irónico, dijo con cierta tristeza, que nosotros condenados tan bárbaramente por otro planeta, otra cultura y otra gente, reconozcamos que hay mucho de verdad en esas acusaciones. Que cerca hemos estado, tantas veces, de la destrucción de la que hablan esas gentes de otro mundo. Y ahora nuestro sueño de un pacífico porvenir tiene que ser dejado de lado, quizá para siempre. ¿Servirá de consuelo que debamos unirnos para luchar con un enemigo común y no entre nosotros? Ruego que así sea, pues mi país, no sin profundo pesar, renuncia hoy al débil escudo de la neutralidad al que se ha aferrado tan desesperadamente. Caballeros, la India está con ustedes, millones de hindúes participarán en la defensa común de la madre tierra. Las fábricas y minas inadecuadas de la India están a disposición del mundo y espero de todo corazón que haya tiempo para construir más. Luego hablaron los representantes de Rusia y de los Estados Unidos. China y otros 8 países fueron admitidos en las Naciones Unidas sin votos en contra, pero esto solo fue el comienzo de una serie de actividades que llevaron, dentro del mes, a la creación de una Unión Mundial del Espacio, o sea un plan internacional para la construcción de 4 grandes estaciones en el espacio que circunda a la Tierra, una poderosa flota de naves del espacio de propulsión atómica y una base de defensa militar en la Luna, bajo el dominio de las Naciones Unidas. Se ordenó un plan de defensa de 3 años, y, como habían pronosticado tan pocos, se organizó un gobierno mundial con verdadero poder soberano y miembros de todos los países del mundo. Menos de 3 meses después del descubrimiento de la película, se redactó el primer Código Mundial y fue presentado a la ONU. Los buques anticuados y herrumbrosos de las marinas de guerra, la artillería desechada e inútil, los ya arcaicos proyectiles teleguiados, las risibles armas ligeras, todo atestiguaba el comienzo de un gobierno mundial. Y en menos de un año, la Culpeper Motors, la importante empresa industrial, anunció que había duplicado el motor atómico marciano. Los habitantes de la Tierra rieron y aplaudieron. Cuando contemplaban en el firmamento el minúsculo globo rojo de Marte, sentían cada vez más confianza y menos temor. Pues habían descubierto un nuevo nombre para ellos mismos, habían descubierto que eran la nación de la humanidad. Era un comienzo, tosco, rústico e incómodo en muchos aspectos, pero no obstante un comienzo. Y en toda la Tierra se celebró ese comienzo de muchas maneras. En la residencia de Franklin Howard Plummer, de 83 habitaciones, situada en medio de una propiedad de 1.100 acres, en el distrito de Putnam del estado de Nueva York, el comienzo fue celebrado también apropiadamente, de acuerdo con el lugar y las circunstancias. El señor Plummer podía dar y daba comidas grandes e importantes, de las que no informaba la prensa, lo que no dejaba de tener relación con su dominio de gran parte de la prensa, entre otras cosas. Pero la reunión de aquella noche era numerosa y extraordinaria, aun para sus aristocráticos salones, pues se encontraban allí 327 hombres y mujeres, aparte del señor Plummer y los 18 miembros del directorio de la Culpeper Motors. A los 58 años de edad, el señor Plummer era el presidente de la Culpeper Motors, con un valor neto de $15 millones, y un valor industrial privado solo superado en el mundo por la American Teletel,
pero sí debemos señalar las instalaciones y diversas influencias de los 19 miembros del directorio. Ese valor crece tanto que llega a carecer de sentido. Nada podría definir mejor al señor Plummer, patrón nominal de esa empresa gigantesca, que su propia historia. Se había iniciado, 35 años antes, como tornero en el viejo taller Louet, y había luchado, y había aplastado a sus rivales, y se había abierto camino hasta la cima. En la historia reciente de los Estados Unidos ha habido algunos casos semejantes, pero pueden contarse con los dedos de una mano. Ni siquiera era estimado en sus propios círculos, aunque se lo temía y respetaba. No tenía familia ni título universitario, e impresionaba a todos como un intruso extraño, violento y desconcertante. Era un hombre alto y grueso, rubicundo y canoso. Sentado en un extremo del comedor de su vasta residencia, agobiada de muebles, hablaba del hecho que ni siquiera sabía jugar al golf. Sus 327 invitados y sus 18 colegas sonreían ligeramente. No, continuó el señor Plummer, no sé jugar al golf, ni al tenis. He sido siempre lo que ustedes llamarían un hombre preocupado, con una preocupación, ganar dinero. Si alguna vez he lavado mi conciencia con algún jabón ha sido recordando la ingeniosa observación de Calvin Coolidge, un hombre que, por otra parte, carecía notablemente de humor. Coolidge bendijo a las personas como yo al declarar que el negocio, la ocupación principal de los Estados Unidos era hacer negocios. El señor Plummer sonrió mostrando los dientes. Tenía una sonrisa infecciosa, la sonrisa de un hombre que ha logrado lo increíble, que vuelve a su ciudad natal en un Cadillac cromado. Disfruto ganando dinero, dijo sencillamente. Me acusan de codiciar el poder. ¿Tonterías? Mi codicia se resume con una palabra sencilla y sucia, dinero. Lo he codiciado siempre, y seguiré codiciándolo. Desconcierta a mis 18 colegas que se sientan aquí a mi lado que yo sea tan descortés o innoble, pero agradezco a los posibles dioses que la buena educación no me haya inhibido nunca. También quiero señalar dos cosas. En primer lugar, la cuestión del dinero, lo he conseguido. No solo he podido asegurar la futura existencia de la Culpeper Motors, no solo he creado una situación en que sus beneficios aumentarán año tras año, y quizás se dupliquen cada 5 años, de modo que nuestras acciones son una buena inversión para todos ustedes, sino que además he podido reunir bajo este techo la mejor colección de seres humanos que pueda proporcionar la humanidad. No intentaré explicar lo que esto significa para mí, lo que ha significado conocer a las 327 personas aquí presentes y trabajar con ellas. Creo que ustedes pueden suponerlo. En segundo lugar, he dicho lo que he dicho para consolar a quienes han cooperado en nuestra empresa y han recibido su paga, y contra aquellos que no han querido aceptar dinero. Los que recibieron dinero pueden tener cierto sentimiento de culpa. Es una tontería. Nadie hace nada solo por dinero, hay siempre otros factores. Ya lo sé. Yo me metí en esto por los dólares y los centavos, lisa y llanamente, y lo mismo hicieron mis santos colegas del directorio. Pero todos hemos cambiado entre tanto. Mis colegas pueden dejar de desear mi muerte. Yo los quiero por lo que son ahora, y no por lo que eran cuando iniciamos esta empresa, hace 2 años. Se sienta entre ustedes un tal Jonas Wayne, de Fort Fayette, Kentucky. Es un hombre chapado a la antigua, y quizá el mejor orfebre de los Estados Unidos. Sin él nuestra empresa hubiese sido más difícil, si no imposible. No obstante, no ha querido recibir $1, ni siquiera para los gastos. Es un hombre temeroso de Dios, y decía que trabajaba para Dios y no para mí. Quizá así sea. No lo sé. En la misma mesa se sienta el señor Orendel, el embajador de Francia. No es un hombre rico, y se le han pagado los gastos. Aquí no tenemos secretos. Vivimos y morimos conociéndonos, como una fraternidad única en su especie. El profesor Julius Goldman, tenga la bondad de levantarse, profesor, era, como ustedes saben, esencial para todo nuestro plan. No le fue difícil descifrar la escritura marciana, y mucho menos inventarla, tarea que llevó más horas de trabajo que la fabricación del motor.
No quiso recibir dinero, no porque sea un hombre religioso, sino porque, como él dice, es un hombre de ciencia. Como Aguchi, el físico, está sentado a la mesa con el Dr. Goldman, aceptó $100,000 que invirtió en tratar de curar a su esposa, que se muere de cáncer. ¿Lo juzgaremos, o pondremos al cáncer en el orden del día? ¿Y qué haremos con el sargento de policía Tom Bristow? ¿Es un policía honesto o deshonesto? Aceptó 400 acciones de la Culpeper Motors, un centenar por cada uno de sus hijos. Quiere que vayan a la universidad, e irán. La señorita Clementina Arden, probablemente la mejor decoradora de la Tierra y de Marte, nos cobró $40,000 por su decoración. El precio era razonable. Es una mujer de negocios perspicaz, ¿y quién podría cuidar mejor que ella de sus propios intereses? Sin embargo, rechazó muchos otros trabajos. Bueno, mis buenos amigos, damas y caballeros. No volveremos a reunirnos. Mi padre, que fue obrero toda su vida, dijo una vez que si yo abría una tienda, aunque fuese una tienda pequeña, no dependería de los tontos caprichos de un amo. Quizá tenía razón. Bueno, abrí 3 tiendas, con la ayuda de ustedes. El costo total, si les interesa saberlo, fue de $21 millones. Hicimos una inteligente inversión, no me importa decirlo. Los beneficios de la Culpeper Motors en los próximos 3 meses multiplicarán por 5 esa cantidad. Y creo que nuestras 3 tiendas han hecho algo que hombres más sabios no pudieron hacer. Nada más. Muchos de ustedes lamentarán que no se alcen monumentos a nuestra obra. Yo pienso que cuando la riqueza de un hombre llega a cierto punto, conviene que no salga de las sombras. Sí, guarden el secreto, pues no solo nadie les creería, sino que además se reirían de ustedes. Pasó el tiempo, y un día se discutió el destino del único objeto de valor que habían dejado los comerciantes del espacio, como se los llamaba ahora, las letras de oro puro. Las de la tienda de la Quinta Avenida fueron expuestas al fin en una vitrina de la ONU. De modo que los visitantes de las Naciones Unidas, o de los museos nacionales de Francia o del Japón tienen siempre delante una advertencia en letras de oro. Productos marcianos.